Nuevamente, buen día, iglesia. Abran sus Biblias porque es necesario que tú sigas versículo tras versículo el libro que estamos estudiando. Otros dicen la carta y hay un gran debate sobre aquello. No se ponen de acuerdo si es libro o es una carta. Entonces, pero lo importante no es saber si es libro o carta, lo importante es ver qué dice, cuál es el contenido de la revelación que Dios da. Sí, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ok? Eso es lo importante. El bosquejo del libro ya lo tenemos, es el versículo 19, por eso habíamos manifestado anteriormente que este es uno de los libros más fáciles, ¿no? Porque el bosquejo que tiene el libro la da Dios, y el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son esas cosas que has visto? Es lo que estamos desarrollando en el anterior domingo y este domingo. Hoy desarrollamos del versículo 9 al versículo 20, ¿sí? Más adelante vamos a desarrollar la segunda parte, o sea, dentro del bosquejo que Dios da del libro de Apocalipsis, las cosas que han y las cosas que son, ¿sí? Ahí vemos los mensajes a las 7 iglesias, y más adelante, y las que han de ser después de estas. Ese es el bosquejo del libro de Apocalipsis, ¿te acordarás aquello? Entonces, para entender el versículo 9 que estamos desarrollando hasta el versículo 20, habíamos dicho la anterior semana que había de entender el versículo 20 primero, ¿no es cierto? Y ahí hemos entendido y hemos explicado, ojalá hayas puesto ese entendimiento claro en tu mente. Habíamos dicho que los ángeles de las 7 iglesias, ¿quiénes son? Los mensajeros, ¿sí? Los ministros, los pastores, aquellos que están siendo instrumentos de llevar la palabra del Señor. Y los candeleros que has visto son, ahí mismo dice el versículo 20, las 7 iglesias, ¿no es cierto? 7 iglesias representativas, ¿ya? Esas 7 iglesias también son representativas en nuestro tiempo, ¿ya? La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de la Odisea, todas esas 7 iglesias que se mencionan acá en el libro de Apocalipsis. Entonces habíamos dicho que ese tiempo había tal persecución a los cristianos que el último de los discípulos de Jesús, que es Juan, está ¿en dónde? En la isla de Patmos, ¿no? Patmos, ¿no? Allá él fue el desterrado, ¿sí? Y ahí Juan recibe una revelación, ¿no es cierto? Y la primera revelación que Juan recibe es del ministerio de Cristo glorificado, ¿sí? En la iglesia. En la iglesia. La iglesia de ese tiempo ya no es la iglesia de hoy. O sea, la iglesia de hoy da pena, podríamos decir así. Es una lágrima, como yo digo a veces, ¿sí? Porque en ese tiempo, tú recordarás, habíamos mencionado en la anterior clase, ¿sí? Es una iglesia que realmente, la primera iglesia, donde vemos en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, una iglesia, pero que realmente pues manifestaba esa fe en Jesucristo, ¿no? Al punto de dar su vida por aquello mismo. Una iglesia perseguida, una iglesia que lo dejaban todo, ¿sí? Porque ellos, como habíamos cantado esa alabanza, ellos habían decidido seguir a Cristo, ¿sí? Muchos de ellos, la primera iglesia, podríamos decir, que está registrada en el libro de los Hechos, casi 10 años, la mayoría de ellos judíos, ¿sí? Judíos que habían creído, habían aceptado a Cristo como su Mesías, como su Señor y Salvador. Pero en el transcurso del tiempo, como lo es ahora, ¿no? Ya la iglesia empezó a hacer concesiones, ¿sí? Empezó a tolerar el pecado, empezó a perder ese poder que se manifestaba en la iglesia y estaba desagradando al Señor mismo. Es por eso que hay esta carta o este libro, ¿sí?
que más adelante va a hablar a las 7 iglesias representativas en ese tiempo, que están en Asia Menor, ¿no? La actual Turquía ahora, va a hablarles y a 5 de ellas les va a instar a que se arrepientan, porque muchas de ellas ya estaban tolerando el pecado, habían hecho concesiones, habían perdido el poder, estaban realmente desagradando al Señor. Entonces había un cuadro que estaba totalmente muy sombrío en ese tiempo, imagínate, o sea, perseguidos, y es por eso que la primera visión que recibe Juan, por inspiración obviamente del Espíritu Santo, es el del ministerio de Cristo en la iglesia. Esa es la primera visión, que ve a Cristo. Y aquí una cosa que debes entender es que la visión que ve Juan, ¿sí?, no describe al Jesucristo en su gloria futura, no es que ve que más adelante Cristo va a estar glorificado, no, sino que los representa en la actualidad como el Señor glorificado de la iglesia, ¿me entiendes? Él ya está glorificado, no está viendo una posible glorificación más adelante de Cristo, no, Él ya es el Cristo glorificado, Él está sentado en el trono, ¿sí?, como hijo. Cuando hablamos en Ezequiel, Isaías, ahí tú vas a ver al Padre sentado en el trono. Entonces, en Apocalipsis vas a verlo a Cristo, ¿sí?, sentado en el trono, allá en el cielo. Entonces, lo que primero Juan, para alentar a esa iglesia que está perseguida, ¿sí?, ve la visión de Cristo, ¿sí?, en la iglesia. ¿Ya? Es por eso que estamos estudiando, ¿sí?, cómo el Señor tiene para con su iglesia comunión con nosotros, ¿sí?, tiene Él la preeminencia dentro de la iglesia, Él es el primero, ¿sí? Vamos a ver cómo Él está dirigiendo la iglesia, ¿por medio de qué? De la voz de su palabra. Vamos a ver cómo Él tiene en su mano derecha la iglesia, es decir, que Él la controla. Vamos a ver cómo Él protege a la iglesia por medio de esa espada aguda de 2 filos, de la que vamos a ir a estudiar. Vamos a ver cómo Él ilumina a la iglesia. ¿Ok? Estamos estudiando entonces los versículos del 9 al 20. Ya habíamos desarrollado, ya habíamos visto, o habíamos dividido esta visión del ministerio de Cristo en la iglesia en 3 secciones. Habíamos visto el escenario de la visión, ¿sí? Y estábamos desarrollando la revelación de la visión. Y más adelante vamos a ver los efectos de la visión. Entonces, habíamos dicho el escenario, vamos a leerlo simplemente porque no voy a volver a explicar aquello. El versículo 9 vemos el escenario de la visión. Dice, yo Juan, dice, ¿no? Y aquí vimos, ¿se acuerdas que Juan se está identificando con sus lectores en cuanto a que él también es nuestro hermano en la fe, ¿no? Dice, Juan, vuestro hermano, también él se identifica como copartícipe vuestro en la tribulación, o sea, él también estaba pasando una situación terrible, ¿sí? En el reino también, él se identifica como parte del mismo reino, y finalmente se identifica en la paciencia de Jesucristo. Y él dice, estaba en la isla llamada Patmos, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué le desterraron a Juan allá a la isla de Patmos? Bueno, su único delito, podríamos llamarlo así, para que usted entienda, de Juan, era la fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí?, y al testimonio de Jesucristo. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay algunos que dicen, ¿no es cierto?, que se refiere a ese gran día que abarca todos los eventos que van a suceder desde la venida del Señor hasta lo último. Pero aquí nosotros entendemos que se puede estar refiriendo al día domingo, al día donde la primera iglesia se reunía el día domingo, ¿sí?, en conmemoración a la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí, ahorita Juan está de espaldas, ¿no es cierto? Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, es la primera vez que oye la voz,
¿ok? Porque más adelante ya no va a hablar Cristo con una voz como de trompeta, sino va a hablar mucho más fuerte, lo cual vamos a estudiar más adelante. ¿Qué decía? Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Entonces, hemos visto el escenario de la visión. ¿Ok? Ahora, una vez visto el escenario de la visión, vemos la revelación de la visión. Y habíamos ya manifestado ahí que vamos a desarrollar 7 aspectos del constante ministerio de Jesucristo en su iglesia. Estamos hablando de Cristo glorificado, cumpliendo el ministerio en su iglesia. Digo en su iglesia porque la iglesia, ¿de quién es? De Cristo. ¿Sí? Él la compró, dice, con su sangre preciosa. Y habíamos visto uno de los primeros aspectos, que Cristo da poder a su iglesia. ¿Sí? Que Cristo es que está en medio de la comunión de la iglesia, ¿sí? Y esa comunión hace que la iglesia tenga poder. ¿Ok? Dice así, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan está de espaldas, se da la vuelta, ¿sí? Y vuelto vi, dice, ya ahí ve, 7 candeleros de oro. ¿Y qué son los candeleros? La iglesia, ¿no es cierto? ¿Y por qué de oro? Porque para Cristo la iglesia es lo más valioso que hay. Para ese tiempo el oro era lo más valioso que existía en la tierra. Y muestra que para Cristo, o sea, la iglesia es lo más valioso que hay. Si en ese tiempo hubiera habido rodio, paladio, tal vez hubiera dicho, y vi candelabros de rodio y de paladio, que son mucho más caros que el oro. Pero en ese tiempo el oro y la plata eran los metales más conocidos en su preciosidad, pero, o sea, digo esto en el sentido de que aquí lo que da énfasis es cómo lo ve Cristo a su iglesia, como lo más valioso que hay. ¿Ok? Entonces dice, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros, ¿quién está en medio? Cristo. ¿Por qué está en el medio? Porque es el preeminente dentro de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo, ¿sí? ¿No es cierto? Un título que a Cristo le gustaba mucho más que le llamen Hijo del Hombre, o él se hacía llamar Hijo del Hombre. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, habíamos manifestado al final del versículo 20. Muy bien. Entonces vimos que Cristo da poder a su iglesia, ¿sí? Este es el primer aspecto constante del ministerio de Cristo. Después vimos un segundo aspecto del ministerio de Cristo en la iglesia y vimos a un Cristo que intercede por su iglesia. O sea, Cristo sigue intercediendo por su iglesia. Y habíamos visto aquí el versículo 13, estás en tu Biblia, y en medio de los 7 candeleros, ¿en medio de qué? De la iglesia. Vuelvo a repetir. ¿Por qué vuelvo a repetir? A veces para que tú entiendas. Cristo está en medio, está dentro de la iglesia. ¿Sí? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Te acuerdas que habíamos manifestado que esta era la vestimenta del sumo sacerdote, ¿no? Cristo es rey, es profeta, ¿no? El rey de reyes, ¿no? Él es profeta, pero aquí está mostrando la vestimenta o la ropa que se usaba el sumo sacerdote. Usted puede ver como en Jueces 8:26, Primera de Samuel 24:4, Esther 5:1 y Primera de Samuel 28:14, no lo busque, pero usted va a ver ahí, así como en Isaías 6:1, que el vestido era una ropa, dice que llegaba hasta ¿dónde? Hasta los pies. Entonces la ropa que se empleó describe a Cristo en su función de gran sumo sacerdote de su pueblo. Ya habíamos dado algunos versículos la anterior semana,
¿sí? En Hebreos especialmente, donde muestra mucho sobre nuestro intercesor Jesucristo como sumo sacerdote, ¿no? Y él estaba ceñido, dice, por el pecho con un cinto de oro, que es de espalda. ¿Qué cosa? De espalda esa interpretación, ya que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento usaba ese cinto. Hasta ahí habíamos quedado la anterior semana. Ahora nos toca desarrollar todavía, habíamos dicho que son 7 aspectos del constante ministerio de Cristo en la iglesia. Ahora vemos un tercer aspecto de Cristo en su iglesia, entonces, y vemos aquí que hay un Cristo que purifica su iglesia. Purifica su iglesia. Jesucristo. Y ahí Juan, o sea, después de describir la ropa de Cristo, ahí en el versículo que hemos leído, el versículo 10 y 13, Juan describe ahora a la persona de Cristo, versículos 14 y 15. ¿Sí? Primero describe su ropa. Después ahora describe a la persona de Cristo. Y las primeras características que describen la obra de Cristo es de corregir y purificar a su iglesia. A su iglesia. Entonces, entendemos que la norma santa de que Cristo ha establecido para su iglesia es la perfección, es la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor, o sea, nadie verá al Señor. Es más, es un mandato que nos da en Mateo capítulo 5, versículo 48, donde nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, muchos se dicen, pero perfecto no hay nadie más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Perfecto. Aquí estamos hablando de que tú crezcas espiritualmente en la medida que tú vayas conociendo la palabra del Señor. Esa plantita de limón que me regaló Claudita, la hermana Claudia que está ahí, ¿no es cierto? Para su edad está perfecto, ¿no es cierto? No es un bonsai, que no lo han atrofiado, ¿no? Está perfecto. En la medida que tú vienes a la iglesia, ¿sí? Deberías estar en esa perfección de acuerdo al conocimiento que has traído. De lo contrario, o sea, no estás desarrollando espiritualmente como deberías desarrollar. Entonces hay un mandato que Dios da y dicen, sean perfectos en el sentido de crezcan, ¿no es cierto? Crezcan, porque un día sí realmente seremos como Cristo es, cuando le veamos a Él. Ahora, aquí describe, la descripción de Juan, describe a la cabeza y los cabellos de Cristo, que son blancos como blanca lana, dice, como nieve, ¿sí? Que es una clara alusión a lo que está escrito en Daniel capítulo 7, versículo 9, que dice así, estuve mirando, dice, Daniel capítulo 7, versículo 9, dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí, por ejemplo, ¿a quién se está descubriendo? ¿Quién se es llamado el anciano de días? Dios Padre, ¿sí? Dios Padre. Las descripciones, ahora, hay un paralelo con Cristo. ¿Qué nos muestra ese paralelo con Cristo? Porque aquí, ¿a quién está describiendo Juan? A Cristo. Cuando yo leo Daniel capítulo 7, versículo 9, ¿a quién está descubriendo Daniel ahí? A Dios Padre, ¿sí? Ahora, ¿qué me muestra ese paralelo que hay? Me muestra la certeza o confirman la deidad de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahí está viendo al Dios Padre sentado en su trono y en Apocalipsis se está viendo a Cristo, ¿sí? Cristo sentado también en su trono. Entonces, Él posee, eso nos muestra que el mismo atributo de conocimiento y sabiduría santos como el Padre. Ahora, ¿qué significa la cabeza? ¿Por qué? Para el judío de ese tiempo que está, para el cristiano que está escuchando esta carta, porque van y leen esta carta, ¿sí? Él ya sabe de los versículos de los cuales nosotros tenemos que leer. Y la cabeza indica que es lo más importante, ¿no es cierto o no? Amén. Es lo más importante. Cristo es la cabeza de la iglesia, es lo más importante, ¿sí? Y los cabellos blancos tienen una
connotación brillante, deslumbrante, radiante, implica o simboliza la veracidad eterna, gloriosa y santa de Cristo. ¿Sí? Cristo nos lavó, dice, nuestros pecados, ¿no es cierto? Nos limpió, dice. Si tú te vas a Isaías capítulo 1, versículo 18, este versículo que conocemos mucho, dice, venid luego, dice, ¿quién? Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lana, dice, ¿no? Entonces, Juan, al continuar su descripción de Cristo glorificado, ¿sí? No solo ve la cabeza, cuyos cabellos son blancos, o sea, brillantes, deslumbrantes, radiantes, sino observa también que sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos son como llama de fuego. Ahora, su mirada, en otras palabras, aquí está describiendo que puede penetrar hasta las más profundidades de su iglesia. Y revela con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. En otras palabras, como dice Mateo 10:26, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Recuerdas tú qué es la doctrina verdadera? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Es conocer realmente, ¿no?, lo que el autor original, ¿sí?, le está diciendo a sus oyentes originales en el contexto original, sacando de ahí una verdad teológica para aplicación de la misma. Para nosotros tiene aplicación lo que estamos estudiando, porque no solo es aprender los versículos, qué es lo que está diciendo. La aplicación para nosotros en este sentido, ahorita, ¿cuál fuera? Que el Señor está mirándonos, ¿sí? Con esos ojos como llama de fuego, ¿sí? Él está viendo hasta lo más profundo de tu corazón y de tu mente. Y tú tienes que entender que para Él, como dicen las Escrituras, no hay nada oculto. Puedes ocultarme a mí, puedes ocultar a tu papá, a tu mamá, puedes ocultar al mundo entero. ¿Me entiendes? Pero lo que tú tienes que entender y saber que Él es el que Él es omnisciente, es el Señor de la iglesia y no fallará al reconocer y tratar con el pecado en su iglesia. Por eso habla también, en lo que estamos estudiando en Apocalipsis, habla de los pies de Cristo, que dice que fueron semejantes al bronce bruñido como de un horno. Y aquí continúa la clara secuencia al hacer una evidente alusión al juicio sobre los pecadores en la iglesia. ¿Dónde está Cristo? ¿Fuera de la iglesia? No, está dentro de la iglesia. Y cuando habla de los pies, en ese tiempo, ¿sí?, todos los que estaban... todos los que tenían que ser corregidos, ¿sí?, estaban siempre debajo de los pies de las autoridades, de los reyes. Por eso habla, en ese momento nadie había que iba a ser juzgado por un rey o una autoridad, ¿sí?, que estaba sobre el rey, sino estaban debajo, ¿sí?, y siempre estaban ahí como agachados, para que tú me entiendas, ¿sí?, como tenían que ver los pies de la autoridad como señal de que él es autoridad, ¿sí?, de que él puede ejercer autoridad, ¿sí?, y puede traer consigo un dolor correctivo. Obviamente, si se necesitara, ¿no es cierto? El juicio de Dios, dice la Biblia, debe empezar ¿por dónde? Por la casa de Dios, o sea, los de la iglesia son los primeros en ser corregidos. Con un propósito, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Hebreos 12, ¿qué nos dice? Hebreos 12, 5, 10, que a nadie le gusta este capítulo y menos los versículos. ¿Te acuerdas, no? Hebreos 12, que habla de la disciplina del Señor. ¿Sí? No habéis olvidado, dice, la exhortación como a hijos,
se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hay una disciplina, sí, al presente, pero dice que nos va a llevar a la santidad. Entonces, estamos viendo cómo Cristo purifica su iglesia, ¿sí? Y purifica a través también de la disciplina. ¿Ok? Un cuarto aspecto que vemos aquí en la visión de Juan, del Cristo glorificado, ¿sí? En la iglesia, vemos a Cristo que habla con autoridad a su iglesia. Él dirige con autoridad a su iglesia. Versículo 15, ¿qué dice? Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sí? Antes le hablaba como era, como voz de trompeta, ¿no es cierto? Pero ahora su voz, dice, es como estruendo de muchas aguas. Y aquí vemos a un Cristo que volvió a hablar, ya que el primero fue como sonido de trompeta, pero Juan ahora dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Y aquí tenemos que entender algo. Que Cristo, ¿sí?, habla y la iglesia debe escuchar. Cuando uno va a la iglesia, hermanos, para que me entiendan, a veces estoy siendo muy académico y los aburro a veces cuando veo sus rostros, ¿sí? Cuando uno va a la iglesia, ¿sí?, no tiene que ir pues a escuchar testimonios, no tiene que ir a escuchar historias, anécdotas, ese no es el fin de una iglesia. Yo conozco iglesias que en la mayor parte de las iglesias lo primero que hacen, bueno, es alabar, ¿no? Y su alabanza es, por decirte, 45 minutos, porque necesitan que las personas entren como en éxtasis, ¿no? Y después siempre a veces llaman uno u otro testimonio. Y los testimonios son de 15, 20, 30, de acuerdo a la persona que empieza a dar testimonios, ¿no? Y al final la palabra llega a ser ni 20 minutos. Y la realidad en la cual una iglesia debería ser real o debería ser lo más valioso en la palabra es pues escuchar al Señor, ¿sí? Porque a través de sus palabras Él nos quiere dirigir a la iglesia. Y esa dirección viene con la autoridad de la palabra de Dios. Ese es un aspecto por el cual tenemos que nosotros entender que la iglesia está para escuchar ¿a quién? A Cristo. Y cuando Cristo habla, la iglesia ¿qué debe hacer? Debe escuchar. Porque esta voz es poderosa, es soberana, ¿sí?, con autoridad suprema. A eso se refiere. Cristo, ¿sí?, está hablando. Entonces dice, y su voz es como estruendo de muchas aguas. Luego en el versículo 16 nos da un quinto aspecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Y aquí vamos a ver cómo Cristo domina a su iglesia o controla a su iglesia. Dice así, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? No. ¿Qué son las estrellas?
¿Qué son las iglesias? Vamos a volver a leer el 20. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en tu diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Sí? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 estrellas, ¿qué son? Los ángeles, ¿no? Pero los ángeles para nosotros son ¿quién? Los mensajeros, los enviados. Muy bien. Entonces, Cristo domina su iglesia y dice así, tenía a su diestra 7 estrellas. Estoy en el versículo 16. Su diestra. Ahora, ¿qué implica estar en su diestra? Aquí no describe seguridad y protección, sino dominio. ¿Ya? Dominio. Claudita, cuando le sacas al Eliú, vos le agarras, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí. Pero el agarrar, estás dominando su caminar, su dirección. Tú ven aquí, ¿no? A veces hasta lo jalas. Hasta lo jalas aquí. Entonces, aquí dice, estas 7 estrellas, bueno, ya hemos dicho que es, describe dominio, ¿sí? Está agarrando, ¿sí? A los ángeles, ¿no? Y aquí los ángeles, ya hemos dicho, son los mensajeros. Ya habíamos desarrollado Lucas 7:24, Lucas 9:52 y Santiago 2:25. Entonces, esos 7 hombres, ¿sí? Porque son 7 iglesias, o sea, esos 7 estrellas, muestran la función de los guías espirituales en la iglesia. Y estos deben ser, ¿qué cosa? Instrumentos por medio de los cuales Cristo, la cabeza de la iglesia, establezca su dominio. Vaya responsabilidad, ¿no es cierto?, de los mensajeros o de los pastores. Vaya responsabilidad, es un llamado por eso tremendamente serio. Y te acuerdas cuando hemos desarrollado Primera de Timoteo y Tito, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el obispo, o el pastor, o el anciano? Y asimismo también la grey. Y la única diferencia es que el pastor tiene que ser apto para enseñar, pero toda la iglesia tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, ¿no es cierto? Hospitalario, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí cómo nos muestra Cristo cómo domina la iglesia. En el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Sí? Ahora, un sexto aspecto de Cristo en su iglesia es Cristo protege a su iglesia. Cristo da protección a su iglesia. ¿Con qué Cristo da protección a su iglesia? ¿Qué salía de su boca, lo que hemos leído? Salía una espada aguda de 2 filos. ¿Ok? Entonces, la presencia del Señor Jesucristo también brinda protección a su iglesia. De su boca, dice, sale con una espada aguda. Y esa espada obviamente se empleaba para defender a la iglesia contra ¿quiénes? Contra las amenazas que podía tener la iglesia. Entonces, aquí se refiere primordialmente al juicio contra los enemigos de dentro de la iglesia, porque estamos hablando del ministerio de Cristo dentro de la iglesia. O sea, los que atacan a la iglesia de Cristo, los que siembran mentiras, los que crean discordias, los que dañan a su pueblo, tendrán que enfrentarse personalmente al Señor de la iglesia. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que su palabra es potente. ¿Te acuerdas? Hebreos 4, 12 y 13. Y Él usará contra los enemigos de su pueblo, 2 Tesalonicenses 2:8, para que todo el poder de la potestad de las tinieblas, incluso la muerte misma, sean incapaces de impedir que el Señor Jesucristo edifique su iglesia. Vamos a leer el versículo 16 para que tú entiendas lo que acabamos de decir. Tenía entonces en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y de su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí, con este último que hemos leído, estamos manifestando ese séptimo aspecto
del ministerio de Cristo en su iglesia. Un séptimo aspecto es que Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia, o sea, ilumina a su iglesia. Refleja su gloria por medio de ¿quién? De su iglesia. Por eso dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya me imagino, ¿no? Cuando el sol está en su plenitud, ¿sí? Ahora, la gloria de Cristo se tiene que ver a través de ¿quién? De la iglesia. En otras palabras, como siempre decimos, ¿no? Las personas tienen que ver en ti la gloria de Dios. Alguna vez te dicen, tienes algo especial, no sé. ¿Sí? Es la gloria de Cristo, o sea, tiene que reflejarse en su mayor plenitud. Tienes que llegar a eso, que se refleje en su mayor plenitud. Muy bien. No se me abusa, ¿sí? Vimos en la visión del ministerio de Cristo en su iglesia, vimos el escenario de la visión, ¿sí? Vimos la revelación de la visión, ¿no es cierto? Ahí vimos, Cristo da poder a su iglesia, ¿sí? Esa comunión que Cristo tiene con su iglesia, da poder a la iglesia. Vimos cómo Cristo intercede por su iglesia, vimos cómo Cristo purifica a su iglesia, vimos cómo Cristo habla con autoridad a su iglesia, vimos cómo Cristo domina a su iglesia, y vimos cómo Cristo protege a su iglesia, y finalmente vimos cómo Cristo refleja su gloria por medio de la iglesia. ¿Ok? Y la tercera parte de nuestro bosquejo, de este estudio que estamos haciendo del 9 al versículo 20, vemos finalmente los efectos de la visión. ¿Qué sucede cuando Juan ve esa visión? Versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién cae como muerto a sus pies? El apóstol Juan, ¿sí? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Eso estamos desarrollando. Escribe las cosas que has visto. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la visión? 3 cosas: temor, seguridad y deber. Temor, seguridad y deber. Entonces, lo primero que Juan manifiesta, que es temor. Por eso dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No es como, vuelvo a repetirte y hago énfasis, como dije anterior, no es como muchos predicadores dicen, ¿no? Que por poco no se sientan con Jesús y toman su té ahí, y que me dijo y me habló y un montón. No, cuando tú ves la Biblia y los encuentros que se tuvo realmente con el Señor, tú vas a ver a un Daniel, pero pues abrumado, a un Isaías, a un Ezequiel, a un Job, ¿sí? Y te aseguro que si tú vieras a Jesús, o sea, tu mismo sentir de pecado que tienes haría de que no siquiera levantes los ojos a... Creo yo eso, ¿no? Ni siquiera levantes mirada, porque yo creo que más allá de temor, hasta la vergüenza misma haría de que tú te sientas ahí como un avergonzado, indigno de aquello. Obviamente entendemos que el Señor nos abraza, ¿no es cierto? Y dice, nos abraza. Pero aquí estamos viendo a un Cristo glorificado. O sea, Juan está pasmado, y Juan ya vio a Jesús en todo su ministerio, que él estuvo con él, ¿no es cierto, Juan? Pero aquí Cristo ya está glorificado, o sea, ya no está como aquel que había conocido, él está glorificado acá. Y Juan, cuando lo ve, dice, él siente ¿qué cosa? Un temor, pero un temor abrumado y temeroso, ¿sí? Ante la manifestación de la gloria de Cristo, y él dice que cayó como muerto a sus pies. Hasta ese punto llegó Juan. Pero inmediatamente surge un otro efecto. ¿Cuál es? La seguridad, porque el Señor, ¿qué le dice? Y él
puso su diestra sobre mí, dice, diciéndome, no temas, ¿sí? Y cuando uno hace una traducción más literal del griego, le está diciendo, deja de temer, ¿sí? No me tengas miedo, no temas, le está diciendo. Mira cómo es el consuelo de Jesús ofrece, ¿no? Se basa en que, obviamente, en quién es Él, ¿no? Y la autoridad que Él posee. Y le dice Juan, no temas. Y le da, ¿qué cosa? Seguridad. Y le da, para que Juan pueda entender la seguridad que Jesús le está dando, ¿sí? Él se identifica con 3 títulos de su deidad. 3 títulos de su deidad. Como para decir, mira, y él se identifica y primero le dice, yo soy. Ego eimi en griego, yo soy, ¿sí? Ese es el nombre del pacto de Dios, ¿no? Jesús toma ese nombre para sí. En Juan 8, ¿te acuerdas en el Evangelio de Juan 8, versículos 58 y 59? Voy a leer eso, tengo tiempito. Dice así, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Imagínate, obviamente, los judíos en ese tiempo, él diga, yo soy, y los judíos sabían, yo soy el que soy. ¿Sí? Imagínate, ahí vemos también cómo podemos ver la divinidad, la deidad de Cristo, ¿no es cierto? Dice, yo soy, le dice a Juan, o sea, no temas, o sea, y para que tú tengas certeza de que tú tengas seguridad, yo soy, o sea, yo soy. Y también Jesucristo se identifica como el primero y el último, ¿no es cierto? Estamos en Apocalipsis. Yo soy, dice, primero. Ya le dice, el primero y el último. Otra prueba de su deidad. Aquí el título es para referirse al Dios del Antiguo Testamento. Y aquí muestra que cuando todos los falsos dioses se hayan ido, solo Él permanecerá. Él seguirá existiendo eternamente. O sea, yo soy, dice, el primero y el último. Y un tercer título de la deidad de Cristo dice, el que vivo. Otro título para describir a Dios. Está en Josué 3:10, Primera de Samuel 17:26, el Salmo 84:2. Ahí nos muestran el título de la deidad de Cristo. O sea, Él es el eterno, el que existe por sí mismo, el no creado. Está diciendo, yo soy el que vivo. Y hay una declaración medio aparentemente paradójica de Cristo, porque dice, y estuve muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte aquí indica condición, el Hades indica el lugar y las llaves denota acceso y autoridad. Por eso dice, Jesucristo tiene, en otras palabras, la autoridad para decidir quién muere y quién vive. Él controla la muerte y la vida. O sea, Cristo ya nos libró de la muerte y del Hades por su propia muerte. ¿No es cierto? O sea, ahora, el saber que Cristo tiene autoridad sobre la muerte proporciona ¿qué cosa? Seguridad. Proporciona seguridad. Juan 11:25 y 14:19. Entonces, morir para nosotros es estar ausente del cuerpo y presentes en el Señor. Eso es la muerte para el cristiano. Morir. Cuando dice el pastor, se ha muerto. ¿Sí? Entonces, eso para mí, como cristiano, es estar ausente del cuerpo. Ya no estoy ahí, pero estoy presente en el Señor. Segunda de Corintios 5:8, Filipenses 1:23. Entonces, y aquí muestra cómo Cristo venció a Satanás y les quitó las llaves de la muerte. Hace 3 días era
lo que llamamos Todos Santos, ¿no es cierto? Si tiene algún ser que ha fallecido, vaya y conmemore su muerte, ¿sí? Conmemore. Pero debes entender algo, que ya no está ahí. Por eso yo les digo, ¿no? Si el día que yo muera, o sea, usted va a venir, sí, y después quizá me recordará yéndome a visitar un domingo al cementerio, ¿no? Conmemorar, ¿ok? Pero para nosotros los cristianos, la muerte es estar ausentes del cuerpo, pero inmediatamente estamos presentes en el Señor. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Sí? Yo quisiera estar ya con el Señor, decía, pero tengo muchas cosas todavía que tengo que hacer. Entonces, la visión que Juan ve, ¿sí? Produce efectos de temor, pero también viene, ¿qué cosa? La seguridad. Y por último, y una tercera cosa, un tercer efecto que produce esa visión que Juan ve es el deber. Por eso el versículo 19, ¿qué dice? Escribe las cosas que has visto. ¿Qué has visto? Lo que hemos estudiado hace rato, ¿sí? ¿Qué has visto? Y las cosas que son, empezamos a estudiar desde la siguiente clase. Los mensajes a las 7 iglesias. Y después, si Dios nos da tiempo, vamos a estudiar las cosas y las que han de suceder después de estas. Ahí ya vamos a ver todos esos eventos proféticos que se muestran. Amén. Entonces, hoy hemos entendido cómo el Cristo glorificado, está todavía en su iglesia. Él está en su iglesia. ¿Sí? Él nos guía, nos protege. Él sigue en su iglesia, Él nos da todavía, tenemos comunión con Cristo, Él intercede por nosotros, Él sigue hablando con autoridad a través de su palabra en la iglesia, Él sigue dominando a su iglesia, sigue protegiendo a su iglesia, pero lo que Él quiere de nosotros en este tiempo, aunque este tiempo sea tremendo, podríamos decir así, en cuanto a la responsabilidad que tenemos como iglesia, es reflejar la gloria de Cristo. Él quiere reflejar la gloria de Cristo. Y para hacer aquello, sí, va a escribir estos mensajes a las 7 iglesias y les va a decir a muchas de ellas, sí, esta es su condición. Y así que arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse. Como iglesia ustedes hacen lo que pueden hacer, pero saben que han perdido su primer amor. Imagínate si en ese tiempo estaban desamorados por el amor a Cristo, imagínate 2000 años después cómo estamos. Yo me imagino cómo estuvo la actual Turquía, ¿sí? La actual Turquía, estaban estas 7 iglesias. Si uno va a este momento a ese lugar y dice, ¿y dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Sí? Gracias a Dios se expandió el Evangelio. ¿Sí? Y gracias a Dios todavía en este tiempo, mira, somos ahorita los hazmerreír seguramente de aquellos que nos escuchan. Ahorita. Somos los debiluchos, somos los fanáticos, los de mente cesada, somos ahorita, ¿no? O sea, podemos decir los locos, los que pierden miserablemente su tiempo. Pero gracias a Dios seguimos nosotros estudiando su palabra, que es mucho más fructífero que ver televisión, dormir, ir a jugar, ir a comer salteñas. Para nosotros, eso es ¿qué cosa? Vida. Y como habíamos cantado, esa alabanza, hemos decidido nosotros seguir a Cristo. Y esa decisión tiene que ser hasta el final de nuestras vidas. Y por lo menos vamos a dejar una esperanza a aquellos que quizá en este momento nos ven como los locos. Si hay un cielo, ¿sí? Estamos ahí. ¿No? Estamos. Tenemos y no porque
congregamos, porque la salvación es por fe en Jesucristo. Pero el congregarse, el venir a aprender su palabra son evidencias realmente de que eres un verdadero creyente. Son evidencias simplemente, es la muestra, no es para ganarnos la salvación. La perseverancia no es para ganarte la salvación, pero son evidencias de que realmente has decidido seguir a Cristo. Amén. Oremos entonces para terminar esta mañana. Señor, te damos gracias porque tu revelación, Señor, nos muestra que tú todavía sigues obrando dentro de tu iglesia, papito. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu iglesia, Señor, eres el preeminente en tu iglesia, Padre Santo. Sigues purificando tu iglesia, sigues hablando a tu iglesia, sigues dominando a tu iglesia, sigues protegiendo a tu iglesia, papito. Y lo único que podemos pedirte, Señor, es que nosotros podamos, Señor, reflejar tu gloria, Señor. Que las personas puedan ver en nosotros, Señor, tu gloria, bendito Dios, para glorificar tu nombre, Señor, no el nuestro, papito. Gracias, Señor, por las enseñanzas que estamos recibiendo, Padre Santo. Hoy, Señor, queremos hacer evidente, Señor, el mandato que tú nos has dejado, Señor, de seguir, Señor, celebrando la mesa del Señor, así como tú lo has manifestado, bendito Dios, hasta que tú vengas por segunda vez, Padre Santo. Y para aquellos, Señor, lo único que podemos decirte es pedirte perdón, Padre, si te hemos fallado en pensamiento, en obra, en actitud, en acción. Cualquier cosa, Señor, que haya dañado tu corazón, papito, te pedimos perdón, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras intransigencias, perdona algunos pensamientos, Señor, que todavía pueden hacernos dudar de lo que estamos haciendo. Perdona, papito, por todo lo malo, Señor, que hemos hecho. Y, Señor, nos limpiamos con tu sangre preciosa y maravillosa, Padre amado. Y hoy, Señor, queremos, después de un periodo de tiempo largo, Señor, conmemorar ese día precioso, Señor, que nos recuerda ese segundo pacto, ese mejor pacto, bendito Dios, que nos recuerda el sacrificio que tú has hecho, bendito Dios, y queremos hacerlo, Señor, libres de cualquier pecado, Padre, porque recurrimos a tu sangre preciosa y maravillosa, Señor. Gracias, papito, por tu palabra, Señor. Bendice las ofrendas, Señor, que se van a dejar. Si así fuere, bendito Dios, tú no eres deudor de nada, Señor, y te agradecemos porque tu provisión siempre está delante de nosotros, Padre. Cuídanos, Señor, en esta semana, al irnos, Señor, y pues te agradecemos por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.